Fluctuaciones en la cotización de los commodities, volatilidad, demanda, crisis internacional, nuevos escenarios, nuevos desafíos, Gustavo López y la visión de los líderes 2014. En realidad estamos en un nuevo año, si bien ha habido una pequeña mejora en el área de trigo, compensada con la caída de lo que es la cebada, en un nuevo año donde el grupo de cereales sigue disminuyendo, ¿sí? En tanto lo que es área sembrada y lo que es producción. Pero básicamente en área sembrada yo quiero destacar esto porque cuando después sumamos lo que es el resto de los cultivos gruesos, pero también gramíneas al fin, el total, digamos, la estructura o la canasta de productos en Argentina de gramíneas respecto a oleaginosas se sigue deteriorando, algo que venimos sosteniendo ya desde hace años, una predilección por parte del productor a seguir haciendo oleaginosos. Yo digo básicamente soja, ya que el girasol también está mostrando una caída importante. Pero eso está llevando a que en realidad la relación, digamos, de lo que es el grupo de los oleaginosos tiene un peso realmente muy importante, casi el 70% en este año. Y estamos exactamente contramarcha del mundo. Un mundo que privilegia más a los cereales que a las oleaginosas. Y esto en realidad, si bien nos posiciona como grandes oferentes de la soja en particular, al mismo tiempo genera algunos problemas serios de corto y de mediano y largo plazo, que es la sustentabilidad de todo el sistema. O sea, deberíamos tener un sistema mucho más equilibrado, como lo vemos en casi todos los países, incluso en aquellos que tienen una tradición de oleaginosos muy grande, como Estados Unidos o como los propios brasileros, donde la relación es mucho más, insisto, equilibrada, casi un 50% de cada área. Con esa salvedad, bueno, obviamente uno ya se hace el planteo que las oleaginosas son primordiales y que en realidad la cosecha gruesa en general es importante en la Argentina. Estamos hablando de un nivel de hectáreas de casi 34 millones de hectáreas totales, de las cuales prácticamente el 80%, el 70% está orientado a lo que es cosecha gruesa. Y eso obviamente tiene su correlato con la producción, con lo cual esto es un primer punto importante, ya que tenemos una concentración muy fuerte de salida en los meses de básicamente abril, mayo y junio, lo cual, digamos, estacionalmente es bastante complejo desde el punto de vista de lo que es el transporte y la movilización de graneles cada vez más importantes. Estamos hablando de casi 80 millones de toneladas que salen en el término de 3 meses, con una llegada a los puertos y, digamos, a las industrias y demás, que vuelve todo el esquema logístico bastante complejo. Pensando, digamos, un poco en la estructura de lo que son las cosechas gruesas ya, ahí encontramos también un año más de un nuevo récord seguramente en lo que es el área sembrada de soja, un récord que en realidad se viene batiendo en forma permanente, ¿no? Año tras año. Probablemente este año estemos rompiendo la barrera de los 20 millones, quizás hasta 20 millones y medio, algunos hablan hasta 21 millones de hectáreas, y esto es producto de obviamente una cuestión de precios y de rentabilidad relativa respecto a su principal competidor, que es el maíz. El maíz se encuentra en una situación de precios realmente deprimidos, sobre todo si uno lo compara con lo que es el año pasado, donde se vendió gran parte a $210 y hoy en día creo que conseguir un valor cercano a los 160 ya para cosecha nueva es bastante complejo. Y también en alguna medida por indefiniciones de lo que es la política agrícola interna. Seguimos con un esquema de retenciones que en este marco cada vez se vuelve más insostenible. No hay definiciones en materia de lo que van a ser los próximos ROE, el otorgamiento de los mismos, cuál va a ser el saldo exportable y demás. Todo esto está llevando, sumado a situaciones climáticas que no fueron las mejores, a un retraso notable en la siembra de lo que es maíz. Hoy en día creo no equivocarme demasiado en pensar que solamente el 50% del área estimada está cubierta, con lo cual difícilmente se alcance ese nivel y probablemente sea más todavía hectáreas dedicadas a la soja, producto de esta falta de respuesta en el caso de maíz. Vamos a tener una producción seguramente más reducida. Creo que ya hoy pensar en niveles de 22 millones de toneladas versus los 26 del año pasado, o los 32 que nos habla todavía los datos oficiales, que creo que son bastante poco creíbles, en tanto y en cuanto ya a esta altura del año es muy poco el maíz que se dispone, dan una caída importante para el próximo ciclo. Y esto básicamente en el marco de consumos estables implica un saldo exportable que va a ser chico. Y esto lo saben los productores, hay bastante incertidumbre, los exportadores lo saben. En este marco, digamos, de indefiniciones que hacíamos referencia, yo creo que se traduce en un mercado que está muy quieto a esta altura del año.
Fíjense que cuando uno relaciona las compras de la exportación, a esta altura del ciclo, estábamos el año pasado en torno a los 10 millones de toneladas ya compradas. Y este año solamente se han comprado 1.300.000 toneladas, de los cuales obviamente las ventas al exterior son mucho más magras. Creo que esto se da además en un contexto mundial que es totalmente distinto, de excedentes en muchos de los países competidores, pero básicamente por una política que no incentiva demasiado a ir tomando un poco más de riesgo y tomar posiciones futuras. Es un año donde ha habido una recuperación de todas las producciones y esto es generalizado. Hubo más trigo, hubo mucho más maíz particularmente y va a haber seguramente más soja, seguramente porque todavía falta definir todo lo que es hemisferio sur y no es menor, o sea, estamos hablando de no menos de 160 millones de toneladas, casi 2/3 del total, y ahí estamos hablando de Brasil, obviamente Argentina, Paraguay, Uruguay y en menor medida Bolivia, ¿no? Casi con un 60% de campos bajo el esquema de arrendamiento y con los costos ya reducidos, porque hay que pensar que se fueron reduciendo fuertemente el costo de arrendar en la Argentina, básicamente en lo que es en términos de producto, ¿no? O sea, uno pensaba en algunas zonas núcleo donde se negociaban hasta hace poco en torno a los 17, 18 quintales de soja, esto bajó abruptamente, 12, 13 o menos. Pero de todas formas, el marco de presión que tiene hoy el campo en realidad se vuelve ya insostenible. En un esquema de precios internacionales que ya no es el mismo de hace un par de años. No estamos hablando de sojas de 400 y pico dólares, sino estamos más cerca de las 300 dólares o menos para el año que viene. Insisto, con el maíz no son 210 dólares, que era un precio realmente excepcional, sino 160. Lo cual no implica que sean precios malos. Si uno lo ve en el término de los últimos 10 años, estamos en un escalón por encima y son precios buenos, pero en el contexto de la presión tributaria más los costos de implantación y todo lo que es el resto de costo, ¿no? O sea, todo lo que es la movilización, básicamente el transporte, y pensando en regiones un poco más alejadas de la Pampeana se vuelve insostenible. Falta de ferrocarril, una hidrovía que hoy no funciona para nada, en fin, una serie de cosas que se siguen postergando, ¿no? O sea, creo que, y eso lo citamos muchas veces, de las 4 patas de la infraestructura básica en este mercado, solamente hay 1,5, diría yo, que está en condiciones. Una de ellas es la capacidad de industrialización, que en realidad es excedentaria, que ha habido una inversión realmente importante, que me preocupa por el hecho de que no hay mercadería y para colmo de males parte se orientó a un derivado como el biocombustible donde se presenta también un mercado complejo. El tema de los puertos, que ha habido inversiones también prácticamente asociadas a lo que fue la industrialización, pero digamos dos puntos que más o menos uno podría decir que están compensados, pero lo que es el transporte por un lado y lo que es el almacenamiento por el otro están totalmente desfasados. Quizás el almacenamiento con la bolsa, bueno, llega a cubrir en alguna medida los problemas, pero básicamente el transporte es uno de los conflictos mayores que en definitiva lo termina pagando el productor. Hoy en día pensar en más de 55, 60 millones de toneladas como capacidad estática de todo el sector comercial es casi el techo. A eso habría que agregarle no menos de 10 o 15 millones de silos por parte de los productores, pero estamos hablando de 75 millones con una producción de 100. Con lo cual estamos hablando de un déficit que, digamos, lo cubre hoy en la bolsa, pero no es lo más adecuado. Sobre todo cuando uno piensa en términos de países competidores como Canadá, Estados Unidos, Francia, algunos europeos, donde hacen una segregación por calidades, por tipo de producto, por cualidades, muchas veces diferentes, lo que es un maíz, no sé, amiloso, un maíz para popcorn, o girasoles más sofisticados, donde en realidad ellos manejan relaciones de almacenamiento versus producción de prácticamente de 2:1, 1:5:1, que decir que tienen casi el 50% más o casi el doble, cuando nosotros tenemos prácticamente un 25% menos de lo instalado. Entonces, en ese marco, por más que apelemos a la bolsa, muchas veces pensar en, sobre todo, diferenciación de productos y segregación se vuelve más compleja. La dependencia de la soja y sus derivados, cuál será el lugar del país en la región y el mundo, qué cambios podrían contribuir a darle impulso al sector agrícola argentino, el licenciado Gustavo López analiza para ABC Rural Televisión.
cuando uno hace un análisis de larga data, bueno, a partir de los 90 se produce, mediados de los 90, con la inclusión de lo que son los organismos genéticamente modificados en soja y demás, se produce un crecimiento sustantivo de la producción. Pasamos de 50 a 100 millones rápidamente. Crece el área notablemente también. Pero la realidad es que cuando uno analiza los últimos 5 años, el quinquenio desde fines de la década pasada hasta esta última ciclo, vemos que estamos estancados. Llegamos a las 34 millones de hectáreas, quizás hasta 35, y hoy estamos en 34. Con lo cual hasta diría que estamos en una tendencia decreciente. Si uno lo mide desde el punto de vista de la producción, con estos cambios, digamos, más soja, que en términos de volumen probablemente sea menor, pero de todas formas nos muestra que salir de las 100 millones es muy difícil, digamos, de las 100 reales millones, ¿no? Con lo cual, cuando nos sentamos un poco a analizar nuestras proyecciones al 2020, que nos dábamos una idea al ritmo que veníamos creciendo desde la fundación, ¿no? Los trabajos que hemos hecho con Oliverio, podía ser perfectamente factible llegar a 39 millones de hectáreas y llegar a 135, 140 millones de toneladas, muy cautas. Si uno lo compara con lo que decía el PEA en su momento, 160, empezamos a dudar bastante, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque estamos realmente estancados y no vemos una salida realmente tampoco muy clara. Yo veo, al menos estos próximos años, que vamos a seguir deambulando en estos niveles, ¿no? Máxime con todas las presiones que tienen dos productos tradicionales que podrían rápidamente cambiar su tendencia, como el trigo y el maíz. La realidad es que se apostaba demasiado en este año a un crecimiento realmente importante y pasamos de niveles de 3.200.000, 300.000 hectáreas, uno de los más bajos de muchas décadas, a 3.600.000. Salimos de producciones realmente mediocres y seguimos estando en producciones muy bajas, 8 o 9 millones, cuando la Argentina debería estar consolidada en torno a los 17, 18, 20 millones de toneladas para trigo, una cosa realmente, diría, normal. En maíz pasa lo mismo, si estamos creciendo por una cuestión de rendimientos y tecnología, pero no por área, al contrario, estamos hacia abajo. En ese esquema se ve en peligro la sustentabilidad, seguimos dependiendo fuertemente de la soja y sus derivados. Calculen que este año, el 2013-2014, vamos a tener, haciendo un poco de cálculos en función a las probables saldos exportables de todo el complejo granario y de lo que son los precios actuales, y vamos a estar muy cerca de un aporte de lo que es soja particularmente de no menos del 70-75% de los ingresos de divisas totales. Y si uno lo mide en términos de lo que es ingresos fiscales en función a las retenciones que tiene la soja y sus derivados, vamos a estar cerca del 85%. Con lo cual estamos dependiendo muy fuertemente de un cultivo solamente, ¿no? Que también presenta una competencia que no es menor. Está bien, podemos hablar después de la demanda, una demanda muy activa. El mundo cada vez necesita más proteínas. China sabemos que va a seguir y sigue traccionando muy fuerte. India lo mismo. Pero digamos, tenemos una suerte de concentración muy grande en un cultivo. ¿Qué cosas deberían cambiar? Bueno, básicamente me parece que hay 2 o 3 que son resortes básicos del Estado, ¿no? O sea, el tipo de cambio bajo lo que fuere, o sea, a través de los ajustes que puedan darse, pero digamos con un marco de mayor claridad. Las mini devaluaciones que se van produciendo, por más que se van acelerando a un ritmo interesante, el productor le genera mucha incertidumbre, no sabe cómo y cuándo vender y de qué forma. Y las retenciones, insisto, van a ser realmente imposibles de mantener en determinados cultivos y en determinadas regiones. Con lo cual, todo eso hace una suerte de lo que es el tipo de cambio efectivo para los granos. Y después todo el andamiaje comercial, ir lenta y progresivamente liberándolo. O sea, seguir con el marco de los ROE y de estos cupos de exportación son casi estar en un círculo vicioso que lleva a restarle al productor incentivos porque no sabe cuándo, ni cómo, ni en cuánto lo va a vender su producto. Y eso es importante. Hubo años, en particular los 2 o 3 últimos años, donde el productor no sabía ya no solo cuánto iba a costar su producto, sino si en realidad lo iba a poder o no vender. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo si se abre un determinado saldo, si se orienta más hacia cubrir las necesidades locales, y eso ha ido restringiendo fuertemente la producción hasta el punto que nos encontramos en este atolladero como el del año pasado, donde el saldo exportable fue muy magro, siguiendo el concepto trigo, ¿no? Hubo, digamos, ROEs otorgados que no pudieron ser embarcados, con un quebranto importante para el sector exportador, porque se vio en la coyuntura de no poder embarcar algo que ya había pagado sus retenciones y está esperando todavía a ver si lo puede concretar este año.
Y para colmo de mal es un sector que teóricamente iba a ser el más beneficiado o al menos el protegido, que era el consumo interno, donde en realidad asistimos a una escapada de precios fenomenales, donde jamás habíamos visto de pronto un precio como el local del trigo en 600, 700 dólares, realmente un despropósito. Me da la impresión que hay que trabajar bastante en esos dos campos, al margen de todo lo que después tendría que ser el tema de infraestructura, en fin, una serie de planteos y además de incentivos hacia determinados tipos de productos, ¿no? O sea, hoy la discusión que se da en el marco del biodiesel es realmente absurda. Establecer segmentos para lo que es el mercado local, encima nos castigan internacionalmente, como es la Unión Europea con esos barreras, yo diría pararancelarias, como el tema en realidad más que pararancelarias, son concretas y son de un monto realmente importante que nos limitan la entrada y que en definitiva lo único que hacen es generar, digamos, más conflicto a otro sector que es el de aceitero, por nuestra capacidad de molienda, en la cantidad de soja que tenemos. Vamos a producir muchísimo más aceite que, si lo podríamos transformar en biocombustible, produciría, digamos, una suerte de descompresión en un mercado que ya está sobreofertado. Entonces, bueno, todo esto hace a un análisis un poquito más detallado de cómo funciona todo el sector y pensando, digamos, en medidas que no son tampoco muy sofisticadas y podrían darle un impulso a un sector que yo sigo pensando es el más dinámico de la economía y tiene una reacción realmente rapidísima. También hay trabajos en ese sentido en la Fundación con Juan Liach que hemos hecho algo respecto a lo que es el incremento de nuevos conglomerados y todo este proceso internos de migraciones, campo-ciudad que se dan en los gigantes tipo China, tipo India, que va a llevar a cada vez demandas más importantes. Bueno, y estar preparados para lo que es un mundo ávido y que en realidad Argentina lo puede hacer. O sea, nosotros quizás no tenemos la capacidad todavía de un Brasil, un gigante que en realidad está despegando. O sea, ha tenido un crecimiento realmente sustantivo en los últimos años, pero podemos seguir creciendo y mucho. Sería mucho mejor estar exportando cajas con galletitas sofisticadas que el trigo. Pero digamos, creo que no hay que dispersarse en eso. Creo que seguimos siendo nosotros proveedores importantes del mundo de materias primas. Insisto también, la demanda mundial sigue creciendo. Argentina, que evidentemente, y por más que muchos no lo quieran reconocer, es eminentemente agroexportadora, agroindustrial exportadora, si les gusta más, para evitar el concepto de antaño que era el agro versus la industria, agroindustrial exportadora, y que tiene muchas capacidades y una competitividad enorme bajo lo que son sus recursos naturales, recursos humanos y en definitiva productos de muy buena calidad que pueden ser colocados en todas partes del mundo.